Vamos a la palabra. Evangelio según San Juan, capítulo 10 y el verso 10 dice: el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hoy le quiero enseñar acerca de todas aquellas cosas que el ladrón ha venido para robar de nuestra vida, de nuestro corazón. Si usted y yo ponemos atención a la palabra, vamos a ver que hay cosas que el enemigo desde el principio ha venido quitando al pueblo de Dios. ¿Qué le quitó a Adán? Bueno, a Adán le quitó los reinos de esta tierra, ¿verdad? ¿Qué le quitó a los líderes, a los profetas, a los monarcas, a los sacerdotes? Y vemos que a través de la historia de la Biblia, el enemigo se está cumpliendo lo que dice esta palabra del Evangelio según San Juan, capítulo 10 y el verso 10. Hoy le quiero hablar respecto del mineral llamado sal. Este mineral fue creado por Dios, pero yo quiero hacerle una observación solamente. La Biblia dice que cuando en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿usted encuentra la fecha en la que fue creada el agua? El agua ya estaba creada, ¿estamos de acuerdo? Porque dice que el Espíritu se movía sobre la faz del abismo, sobre las aguas. El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y, amado, ¿cuándo fue creada las tinieblas? Pues fue creada en la eternidad pasada también, igual que la sal. ¿Cuándo fueron creados el abismo? Pues también en la eternidad pasada. Todas estas cosas, amado, nos dan una idea de que Dios creó cosas desde el principio. Y el mundo mineral del cual proviene la sal, Dios lo creó desde el inicio. Otra pregunta que tengo para hacerle es: ¿qué es la tierra de la cual usted y yo estamos hechos? ¿Cuál es la composición de la tierra? ¿Qué es en sí? Dice, bueno, pues es materia, pastor. Sí, efectivamente es materia, pero ¿qué es en sí? ¿Es una masa? Se vuelve una masa. ¿Qué es en sí la tierra? ¿Polvo? Pues sí, también se vuelve polvo, y más cuando hace aire, ¿verdad? Pero en sí, ¿qué es esa materia llamada tierra? Ahora mire, de la misma manera que Dios creó la sal, Dios creó el fuego. El fuego Dios le dio autoridad, fíjese bien, la autoridad del fuego. ¿Cuál es? Que todo lo que toca lo consume. El fuego, esa es su cualidad. Todo lo que toca termina en ceniza. ¿Cuál es la cualidad del agua? La cualidad del agua es que todo lo que toca le produce vida. ¿Estamos de acuerdo? Y mire, esto yo le estoy enseñando que son cualidades que Dios le dio, pero en realidad es una autoridad que Dios le dio a estos elementos. El fuego tiene la autoridad de consumir lo que toca. El agua tiene la autoridad de dar vida a lo que toca. Y la sal tiene la autoridad de conservar, preservar, ¿sí? Y ahorita le voy a dar las bases bíblicas. Pero la sal también tiene una característica, amado. Una tercera característica: purificar. Entonces, le quiero hablar de este mineral y quiero que sea una clase muy dinámica y muy pronta, específica y particular. Así que, mire, cuando Dios crea la luz, dice Dios, y Dios dijo, sea la luz. Bueno, dice la Biblia, ¿no? Dios dice, sea la luz, y fue la luz. Amado, pero vemos que a lo largo de la Biblia, vemos que Dios es luz. Entonces Dios en su naturaleza se metió él mismo dentro de su creación para alumbrar su propia creación. ¿Qué es la luz? La luz es Dios. ¿Qué es Dios? Dios es luz. Entonces cuando él dice sea la luz, es que de él mismo surgió una parte que entró a la creación, y entonces toda esa creación entró en una gloria que no tenía antes, hasta que la palabra de Dios fue expresada, dicha, ¿verdad? Igualmente cuando Dios crea el aire, amado, usted sabe, usted ve en la Biblia cuando Dios creó el aire, ¿verdad? Y mire, todas estas cosas nos dan una idea de que cuando Dios hace su creación, vemos más adelante que el Espíritu, cuando vino a la tierra, vino como un viento recio, como aire, ¿verdad? Pero vemos que la cualidad del aire es que es incoloro, insaboro, no sabes de dónde viene ni a dónde va, mas sabes que está ahí por sus efectos.
Bueno, de la misma manera Dios se presenta muchas veces como aire, porque no sabes de qué color es, no sabes de qué tamaño es, pero sabes y debes saber que su presencia está ahí. Entonces, amado, mire, muchos cristianos, sobre todo la iglesia ahora en estos últimos tiempos, hemos adoptado el uso del aceite como uno de los elementos que Dios le dio al pueblo de Israel, sí, pero también a la iglesia, sí, por 3 pasajes bíblicos que ahorita le voy a decir cuáles son esos 3 pasajes, si usted está tomando nota. Esos 3 pasajes son Lucas 7:46, Santiago 5:14 y Hebreos 8 y 9, 1, 8 y 9. Hebreos 1, 8 y 9, si usted está tomando nota. Amado, el aceite, por estos 3 pasajes que se mencionan en el Nuevo Testamento, por esos 3 pasajes, usted y yo adoptamos el aceite como parte de nuestra doctrina cristiana, y cuando tenemos que hacer alguna actividad que involucra aceite, usted y yo utilizamos el aceite. Pero el aceite, recordemos que originalmente Dios se lo dio al pueblo hebreo para consagrar a sus profetas, para consagrar a sus monarcas, y era llamado el aceite de la unción. ¿Recuerda eso? Entonces, ¿cuál es la cualidad del aceite? Bueno, la cualidad del aceite es que el aceite consagra, ¿verdad? Perfuma, ¿verdad? Unge, ¿sí? ¿Qué más hace el aceite? Lo utilizan para cocinar, ¿verdad? Pero si usted le pone a un bistec, así una carne, así un costillar de res, si usted le pone aceite y lo deja 3 meses, mire, con todo y que sea el aceite de la unción, esa carne se va a podrir, ¿sí o no? Se va a podrir. ¿Por qué? Porque el aceite no tiene la cualidad de preservar. El aceite tiene la cualidad de ayudar a cocinar, ayudar a sazonar, pero la cualidad del aceite no es preservar. Más mire, ¿qué pasa si a ese mismo costillar de res así completito, grandotote, usted le pone un montón de sal? Ese costillar se preserva, se conserva y evita que la molécula que pudre la carne entre en esa carne. ¿Me explico, amado? Entonces ahí vemos claramente la aplicación y uso de la sal. Esto es muy importante que lo comprendamos, amado, porque aunque es una clase y es una enseñanza, debemos entender las cualidades físicas, naturales, seculares de la sal, del aceite, pero también es necesario que aprendamos cuáles son las repercusiones espirituales. Le vengo hablando del aceite y le vengo hablando de la sal. ¿Cuáles son las repercusiones espirituales del aceite? Bueno, que el aceite, cuando se pone sobre la cabeza de una persona, esa persona queda apartada, consagrada, dedicada a Dios y a un trabajo. Así pasó desde siempre, desde el principio de los tiempos. Más, amado, ¿qué pasa con aquella persona? Bueno, no hay un registro, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con aquella persona que se le pusiera sal en lugar de aceite y le pusieran un bonche de sal en su cabeza? ¿Esto qué provocaría? De entrada no tendría sentido y no tiene razón de ser, nada más es un ejemplo, muy burdo, pero es un ejemplo, ¿sí? Porque la sal no está indicada por Dios para este tipo de consagraciones o de dedicaciones de personas, de objetos, de cosas que se entregaban al altar. Entonces, mire, el aceite de la unción, Dios dijo que lo usarás para consagrar, para apartar, para perfumar, para la lámpara de las lámparas del altar, del templo, para dar luz y para orar por los enfermos, según las citas que le acabo de dar. Ya le di las citas: Lucas 7:46, Santiago 5:14, Hebreos 1:8 al 9. Y Dios utiliza materiales, fíjese bien, así como usted y yo hemos utilizado el aceite muchísimas veces para orar por un enfermo y este enfermo es sanado, así Dios quiere que utilicemos aquellos elementos, amado, que Él creó y que les dio autoridad para establecer cosas, así como el aceite, ¿sí? Recordemos, a Moisés no le dio sal, a Moisés no le dio aceite. ¿Qué le dio a Moisés? Una vara. ¿La vara era la que tenía el poder? No, el poder era de Dios, pero la vara de Dios, fue considerada, tomada y designada vara de Dios. Entonces, cuando la vara se movía, recordemos cuando Josué sale a la guerra, dice la Biblia que Moisés sube a la cumbre del monte y sube la vara, y mientras la vara estuvo arriba, el pueblo de Dios ganaba las batallas.
Entonces la vara es la que se levantó y el mar rojo se abrió para que el pueblo pasara. Me explico, amado. Entonces usted y yo no recibimos vara. Usted tiene una vara, ¿verdad que no? Bueno, yo tampoco tengo ninguna vara. Vemos entonces el uso de la vara solamente la utilizó Moisés y Aarón. Aarón con su vara y Moisés con su vara. Pero de ahí en fuera no hay más uso de la vara, ¿verdad? Porque Dios no está limitado, amado, y no se limita en las cosas que nos ha dado. Más, sí vamos a ver que profetas han ministrado con la sal, con el aceite, con los mantos, con las varas. Los profetas han utilizado estos elementos. ¿Cuáles? La sal, el aceite, los mantos, las varas. Y ellos no rindieron culto a estos elementos, amado, sino que los usaron en momentos específicos, para obras específicas, para casos específicos, en los cuales fueron guiados por Dios para llevar a cabo un trabajo. Ahora mire, todo acto de fe o todo acto profético que no se hace bajo la guianza del Espíritu de Dios es hechicería. Pero mire, quiero preguntarle, usted ha oído la expresión, digo, en México es muy conocida, la expresión, es que está salado. ¿Por qué? Porque todo le va mal, todo le sale mal. ¿Ah? O me echaron la sal, o te echaron la sal, o ya te echaron la sal. ¿Ha escuchado eso, amado? ¿Por qué se le asigna que alguien que le va mal es porque tiene sal? ¿Por qué? Porque la sal, su cuarta característica, amado hermano, la sal tiene la característica y autoridad de maldecir. La sal maldice. Es el elemento para maldecir. Y ahorita se lo voy a comprobar bíblicamente. Entonces, cuando la persona se da cuenta que está salada o que le echaron la sal, amado, es una persona que vive en constante fracaso, en constante pérdida, las cosas no le funcionan, y esto muchas veces es asociado con la brujería. Ahora, usted y yo sabemos que todo brujo y hechicero utiliza la sal como elemento para maldecir, ¿sí o no? Entonces, ¿quién creó la sal? ¿El hechicero? No. ¿El diablo? No. ¿Quién creó la sal? Dios. ¿Quién le dio esa cualidad a la sal para maldecir? Dios. ¿Y quién la está utilizando? El brujo, el hechicero. ¿Por qué? ¿Cuándo pasó esto? ¿Cuándo pasó esto que el brujo y hechicero descubrió el poder de la sal y el cristiano no ha descubierto el poder de la sal o la cualidad de la sal? Y ahorita le voy a dar varios ejemplos, amado, porque es importante, y por eso necesitamos comprender bien el uso de estos elementos que Dios nos ha dado. El elemento sal existe y los brujos han descubierto la cualidad que Dios le dio para maldecir. Ahora, mire, quiero decirle que en el mundo espiritual no existe la magia blanca. Eso no existe. No existe la magia blanca. Todo acto profético o todo acto de fe que no es guiado por el Espíritu Santo, eso sí es hechicería. Eso sí es brujería. Porque el enemigo, amado, es un usurpador. Leímos desde el principio Juan 10:10. El enemigo no vino sino para hurtar, matar y destruir. Al ser un usurpador, todo lo que Dios hizo, Él lo toma y lo degenera. Él lo toma y lo va destruyendo, lo va corrompiendo. Entonces, mire, Dios hace su creación, dentro de esa creación hace la sal, y dentro de esa sal la utilizan los brujos hechiceros para maldecir personas. Y mire usted que muchas personas están bajo maldición por causa de brujería y de hechicería. Y muchas veces, si usted encuentra sal o si encuentra animales muertos fuera de su casa, de su negocio, amado, son trabajos de hechicería. Y muchas veces están de por medio la sal, precisamente, ¿sí? Entonces, cuando el diablo viene, mire, cuando el diablo vino a Jesús, le ofreció todos los reinos de la tierra, pero nadie se los había dado al diablo. El diablo los tomó. ¿De quién los tomó? De Adán.
¿Por qué? Porque la intención del enemigo, amado, es todo lo que Dios creó, él tomarlo con mentira, con maldad, con engaño, con lo que sea. Pero la idea del enemigo es tomar todo lo que Dios creó para corromperlo. Entonces, mire, Mateo 4:8, si usted está ahí, o si usted lo está notando, Mateo 8:9 dice que el enemigo, otra vez el diablo, llevó a Jesús a un monte muy alto y le mostró todos los reinos y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré. ¿En qué momento Dios le entregó esto al enemigo? Dios no se lo entregó. ¿Quién se lo entregó? El hombre. Ok, la sal es creación de Dios, amado. ¿En qué momento se le entregó al enemigo? ¿En qué momento Dios se la entregó a los hechiceros para maldecir? No se las entregó. El mismo enemigo la tomó y para mantener al pueblo de Dios muchas veces bajo maldición. ¿Me explico, amado? Entonces, le voy a hablar un poquito acerca de lo profético sobre la sal. Dios y los profetas utilizaron la sal desde el principio de los tiempos para maldecir pecado. Mire usted, toda la historia de la sal comienza con la esposa de Lot. ¿Se acuerda de eso? Génesis 19, si usted está tomando nota. Lot simboliza al hombre que busca los placeres del mundo sin la dirección de Dios. A Lot le gusta lo bueno de la tierra, no importa que de por medio esté su salvación. Entonces tenga mucho cuidado con los Lot, ¿verdad? Lot eligió vivir en estas dos ciudades tan pecaminosas y tan llenas de depravación sexual. ¿Cuál era el problema de Sodoma y Gomorra? La depravación sexual. Fíjese, un pecado físico, natural de la persona es lo que llega hasta el colmo delante de Dios, y Dios dice: no puedo permitir esto. ¿Por qué? Porque toda esa depravación sexual, si se reproduce, amado, ¿se imagina el mundo de qué estaría lleno? Entonces Dios tiene que establecer maldición, tiene que establecer corrección, tiene que establecer juicio sobre todo aquello que no quiere obedecer las reglas de Dios. Porque la regla de Dios no es que la gente viva bajo sus propias normas y más normas depravadas o corrompidas. La idea de Dios es que la gente viva bien, y por eso le dio 5 sentidos, le dio la vida, le dio la luz, le puso un sol, le puso un ambiente donde vivir, un hábitat, y le da recursos a buenos y malos, dice la Biblia. Pero hoy estamos hablando, amado, de cómo Dios corrige y establece justicia sobre un lugar lleno de depravación. Entonces vemos que el castigo impuesto a la esposa de Lot por mirar atrás, donde la ira de Dios se estaba manifestando, fue convertirla en estatua de sal. ¿Se da cuenta? O sea, mire, quiero que esto sí quede bien claro. Estas ciudades cometían pecado en gran manera, pecado sexual. Y viene Dios y establece justicia, y para eso, detiene eso. Pero hay alguien que quiere ser testigo y desobedece a la instrucción de Dios. Y como la sal preserva, entonces la mujer se convierte en estatua de sal para preservar el juicio y la justicia de Dios sobre lo que Dios está haciendo, sobre lo que Dios está obrando. ¿Me explico, amado? Entonces, ¿sabe qué? Hay muchas personas que hoy en día están bajo maldición por pecado sexual. Usted dice: pastor, entonces ¿qué? ¿Debería untarme sal o me echo sal o cómo? ¿Sabes qué, amado? Primero lo que tienes que hacer es arrepentirte del pecado sexual. Arrepentir. Una vez arrepentido, fíjate bien, una vez arrepentido, tú vas a tomar sal como parte de la señal, porque la sal es un pacto eterno de Dios. Preserva la justicia de Dios, pero la sal es el elemento que Dios utilizó para establecer pacto eterno, no momentáneo, no mientras estemos en esta tierra, pacto eterno. ¿Me explico, amado? Entonces lo primero es: te arrepientes de tu pecado, te arrepientes de tu maldad, tomas sal y dices: Señor, ahora esta sal que es para maldecir,
Yo maldigo todo fruto de pecado cometido por mí mismo, y yo maldigo toda semilla de pecado, y yo maldigo todo acto de pecado, y yo maldigo todo eso que cometí, porque es injusto delante de Dios. Y entonces establezco sal como parte de la justicia de Dios. Amado, ¿cuándo se establece la sal? Cuando te has arrepentido y cuando has declarado la palabra, que todo ese fruto de pecado se seca. Mira, mis amados, si la ciudad Dios la hubiera dejado, si esas ciudades Dios las hubiera dejado, eso se hubiera fructificado y multiplicado. ¿Estás de acuerdo? ¿Cuál fue la manera de evitar que eso se multiplicara? ¿Sabes cómo? Fuego y azufre llovió sobre esas ciudades. Y el sello de todo eso, una estatua de sal. Porque la sal preserva la justicia de Dios. Por eso se estableció, y por eso la estatua tenía que ser de sal, amado. Pero ahora mira, ese es el sentido espiritual desde el Antiguo Testamento. No fue el enemigo el que permitió que la esposa de Lot se convirtiera en estatua de sal. Fue Dios el que lo decretó. Fue Dios, fue la palabra de Dios, fue la obra de Dios. Pero mire, también le quiero enseñar otra cosa. Por otro lado, a los sacerdotes levíticos, a los sacerdotes arónicos, Dios les da una instrucción. El Levítico 2:13, si usted está tomando nota, anótele ahí. Levítico 2:13 dice: y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal de ¿qué? Del pacto de tu Dios. ¿De quién es el pacto? ¿De quién es la sal? De tu Dios. No harás que falte, no dejes que falte, no dejes que falte. ¿Me explico, amado? Dice, y sazonarás, Levítico 2:13, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Entonces mira, ¿qué está pasando? ¿Cómo aplica con lo que pasó allá con la esposa de Lot? Bueno, que cuando algo entra en propósito de Dios y con Dios, amado, tiene que entrar bajo justicia de Dios, ¿verdad? Y el elemento que hace preservar la justicia de Dios es la sal. Ahorita te voy a decir, te voy a dar bases bíblicas para que no quiero anticiparme y adelantarme al tema. ¿Sale? Entonces Dios le dice: sazonarás con sal, esparcirás sal sobre tu ofrenda, sobre la carne que traigas para ofrecerme, esparcirás sal. Amado, también la sal purifica la ofrenda. Mire usted, si yo le muestro un billete aquí de mi billetera, si yo le muestro un billete, mire, si yo le muestro un billete, usted va a ver que en este dinero impreso hay muchos símbolos masónicos y satánicos. ¿Está de acuerdo? Y entonces cuando yo traigo mi ofrenda delante de Dios y la traigo al altar de Dios, yo la pongo con todos esos símbolos satánicos y masónicos en el altar de Dios. Y digo: Señor, no tengo cordero, no tengo borrego, no tengo palomas, pero aquí está mi ofrenda, aquí está mi diezmo. Amado, esta ofrenda y este dinero está contaminado. Entonces muchas iglesias, nosotros no lo hemos practicado, pero seguramente lo vamos a practicar. Muchas iglesias lo que hacen es, con esta ofrenda, amado, deberíamos tomar sal, porque la sal purifica la ofrenda. Entonces, para que esto sea purificado, tú dices: bueno, pastor, pero es el altar de Dios y el altar santifica. El altar santifica, pero esto, amado, esto viene del mundo y es ofrenda para Dios. Y si viene contaminado, ¿tú sabes por cuántas manos ha pasado? ¿Dónde lo han guardado? ¿O fruto de qué podría ser ese dinero? Podría ser fruto de un secuestro, de un homicidio, causa de un, no sé, de muchas cosas, amado. Ahora, en todo esto lo que quiero decirte es que la sal, la cualidad de la sal es que purifica la ofrenda. Y ahorita te voy a dar el versículo. Quita las impurezas de la ofrenda. Y entonces esa es una de las cualidades que encontramos de la sal. Mire,
Por otro lado, segundo libro de Crónicas, en el capítulo 13 y el verso 5, mire lo que dice. ¿No sabéis vosotros que Jehová Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre? A él y a sus hijos bajo pacto de sal. La monarquía, amado, el reino viene bajo pacto de sal. Escúcheme por favor y póngame mucha atención en esto. Si el reino a los monarcas judíos, porque ellos sí son de la tribu de Judá, si el reino a los monarcas judíos vino bajo pacto de sal, usted y yo, ¿qué dice la Biblia que somos? La sal de la tierra. ¿Y qué preservamos? El reino, la iglesia. ¿Me explico, amado? Me adelanté bastante al tema, pero quiero resumirle rápidamente los atributos, 3 atributos de la sal. La sal sirve para maldecir, purificar la ofrenda y para pacto eterno. Para pacto eterno. Para preservar, le dije al principio, para preservar. Entonces mire, el enemigo se dio cuenta del atributo de la sal, de la cualidad de la sal, y la empezó a utilizar con sus sacerdotes y con sus hechiceros y con sus brujos. Se dio cuenta que es un mineral creado por Dios, que trasciende el mundo natural, material, y que afecta lo espiritual. Y el enemigo descubrió y vio que a la sal le fueron dadas estas autoridades específicas, estas 3 autoridades específicas. ¿Cuál? Bueno, maldecir, purificar y pactar. Por eso es que mire, muchas veces usted y yo nos encontramos en dificultades por obras de hechicería, por obras de brujería, que están siendo usadas los elementos que Dios creó para atacar al pueblo de Dios. Pero usted y yo necesitamos conocer el poder de Dios y conocer el poder de los elementos que Dios nos dio. Entonces el enemigo intenta hacerle creer al cristiano y al mundo entero que la sal es un instrumento de maldad, ¿sí o no? Hasta por fetichismo dicen, ay, no se te vaya a caer la sal, porque es de mala suerte. No te vayas a echar la sal encima, porque es de mala suerte. Amado, por Dios, la sal es un mineral que Dios creó. Sí, la sal es una herramienta que oxida, sobre todo si es algo viejo, ¿va? Sobre todo si es algo viejo. Pero recuerde, amado, que usted y yo estamos en el pacto eterno de Dios, en el nuevo pacto, el pacto que es para salvación. Y usted y yo tenemos que conocer la verdad, y esa verdad nos va a bendecir y nos va a llevar a conocer más a nuestro Dios. Entonces quiero explicarle acerca de cómo funciona la sal y la maldición. Si usted está tomando nota ahí, póngale la sal y la maldición. Rápidamente nada más le quiero dar el mensaje del pasaje. En el principio vimos que la mujer de Lot fue convertida en estatua de sal, pues la sal tiene mucho que ver con Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Ahí le va. Deuteronomio 29, 22 y 23. Es importante que vaya a esta cita, porque esta cita nos va a dar mucha luz de lo que pasó. Y mire lo que dice Deuteronomio 29, verso 22 y 23. Dice él, verso 22: y dirán las generaciones venideras, vuestros hijos que se levanten después de vosotros, y el extranjero que vendrá de tierras lejanas, cuando vienen las plagas de aquella tierra y sus enfermedades, de que Jehová la ha hecho enfermar. Dice el verso 23: azufre y sal abrazará toda su tierra. Azufre y sal abrazará toda su tierra. No será sembrada ni producirá. Fíjese bien, ¿qué pasa con aquel terreno que es maldecido en azufre y sal, o con sal? Dice, no será sembrada. Tierras que están bajo maldición, que no producen. Tierras que están bajo maldición, que no producen. Dice, no será sembrada, verso 23, ni producirá,
ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra. ¿Ya vio? Amado, hoy en día tenemos territorios estériles, grandes extensiones, malditos y bajo maldición por la sal que alguien maligno y de tinieblas utilizó para maldecir nuestras tierras, nuestros negocios, nuestras casas, no particularmente la mía, pero sí la de muchos aquí en la tierra, amado, sobre el universo entero. Dice, como sucedió, voy a leer de todo completo para entender la idea. Azufre y sal abrazará su tierra, no será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra, de Adma y de Seboín, las cuales Jehová destruyó con su furor en su ira. Azufre y sal, símbolo de maldición sobre la tierra. Azufre y sal, símbolo de maldición. Amado, la sal es símbolo de maldición. Dios lo dijo, no el diablo. Dios dijo que la sal era para maldición y era símbolo de maldición. ¿Ya vio? Azufre y sal es símbolo de maldición sobre la tierra, para que no vuelva a crecer ninguna clase de hierba. Note usted que en este capítulo la sal va acompañada de la palabra azufre como método de destrucción para la tierra. Ahora nos damos cuenta por qué los brujos utilizan tanto la sal, usan tanto la sal. Lo que en el principio fue para hacer justicia y preservar la justicia, hoy es usado como un arma en contra de los hijos de Dios, en contra del pueblo de Dios. ¿Se da cuenta, amado? Y usted y yo no hemos descubierto esto por no estudiar la palabra. ¿Qué tiene que ver la sal? ¿Por qué dijo Jesús que somos la sal? Ahorita voy para allá. Entonces nosotros abandonamos voluntariamente estos actos, amado, estos actos proféticos de utilización de la sal. Pero la sal es nuestra arma por herencia. La sal es nuestra arma por herencia. Y si usted es un genuino hijo de Dios, no debería temer al brujo, no debería temer la sal que venga en contra de su casa, su trabajo o sus negocios. Usted es un heredero genuino por Dios y de Dios, en el cual Dios puso su autoridad para deshacer toda brujería pactada con sal y para deshacer toda obra de brujería y de maldición echada sobre su vida o sobre su tierra. ¿Me explico, amado? Ahora, le voy a hablar un poco, si usted está tomando nota, escriba ahí, la sal en las generaciones. ¿Cuáles generaciones, pastor? Las generaciones. Así, abierto el punto. La sal en las generaciones. Mire, anote esto, Sofonías 2:9. Sofonías 2:9. Mire lo que dice. Por tanto vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma, y los hijos de Amón como Gomorra, campo de ortigas y minas de sal. ¿Ya vio? ¿Qué pasa con las generaciones que caen bajo maldición y escapan? Bueno, primero quiero explicarle. Sofonías 2:9, mire lo que dice. Por tanto vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma. Moab, ¿quién es Moab? ¿Quién es Moab? Es uno de los hijos de Lot que procrearon las hijas de Lot. ¿Se acuerda de eso? O sea, ¿cómo actúa la sal en las generaciones? ¿La maldición se termina con la mujer de Lot? No, sigue a sus nietos. ¿Ya vio? Pero dices, ¿qué culpa tienen los nietos, pastor? Porque son resultado de un incesto. ¿Sabe qué yo he pensado? Este es a título personal. No, olvídelo, no importa lo que yo piense. Dice ahí, Moab será como Sodoma y los hijos de Amón como Gomorra. El Amón es el otro hijo de las hijas de Lot. Amado, una maldición que Dios trae sobre cierta ciudad, sobre cierto pueblo, aún en las generaciones va a repercutir. ¿Ya vio ahí lo que dice?
Voy a leer completo el verso para que lo comprendamos todos. Por tanto vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma, y los hijos de Amón como Gomorra, campo de ortigas y minas de sal, y asolamiento perpetuo. El remanente de mi pueblo los saqueará, y el remanente de mi pueblo los heredará. Es decir, amado, Dios está en control de que su justicia permanezca sobre los padres, sobre los hijos, sobre los nietos. ¿Me explico, amado? Entonces, es muy importante conocer todo esto. Vemos cómo la palabra sal se relaciona con Sodoma y con Gomorra, y esta vez es llevada de la mano junto a los nombres de Moab y Amón. Y estos personajes, bueno, ya le expliqué, son los hijos de Lot con sus propias hijas, ¿sí? Ahora, amado, esto sí habla de que seguía la depravación sexual, la perversión sexual. ¿Por qué no tuvieron temor de Dios las hijas de Lot de meterse con su propio padre? Porque en donde vivían, en Sodoma y Gomorra, eso era normal. Hijos con hijas, padres con hijas con hijos, madres con hijos, con hijas. Eso era normal. Pero Dios dice: establecí justicia, pacto de sal. El pacto de sal es eterno. Entonces dices: pastor, entonces ¿tienen salvación ellos o no tienen? El día que se arrepientan, amado, seguramente tienen salvación, porque la salvación es para todo aquel que se arrepiente. ¿Estamos? Otra vez vemos que la perversión sexual produce maldición sobre generaciones venideras. Muchas veces no entendemos por qué hay ciertos problemas en nuestras familias: hijos violados, hijas violadas, matrimonios divorciados, terminados, exterminados. Y una de las causas, amado, es esta: la degeneración heredada a través de actos inmorales de nuestros antepasados. Si usted quiere librarse de todo eso, amado, usted tiene que hacer un acto profético y un acto de fe. Si sobre usted ha pesado alguna de estas cosas, usted tiene que hacer un acto profético y un acto de fe. ¿Sabe qué? Para que esa semilla se siga reproduciendo, usted necesita esterilizar y erradicar esa semilla que le está causando maldición a sus generaciones. Y la manera de erradicar, por eso dice ahí Sofonías, dice campo de ortigas y minas de sal, asolamiento perpetuo. Cuando usted establece mediante acto profético de la sal, usted establece y dice: este fruto, esta tierra será maldita, se vuelve campo de asolamiento. Amado, por eso muchas maldiciones trascienden de generación a generación y no hay manera de romperlas. Bueno, ahora en el nombre de Cristo todo se rompe, en el nombre de Cristo. Más, amado, hay cosas que quizá no son de nuestros antepasados, quizás son cosas creadas o pecados que nosotros mismos cometimos. Pues es momento de venir y secar toda esa iniquidad y toda esa maldad que pudiera haber en nuestras vidas. ¿Me explico, amado? Aquí es donde tenemos que orar usted y yo y atender estas cosas, porque hay mucha gente que podría estar leyendo bien, amado, pero si vive bajo maldición, todo le sale mal, todo le va mal, todo se le complica y no ve el fruto. No ve el fruto. Ok. Entonces, la sal es el único elemento físico que la Biblia usa para bendecir o para maldecir, para purificar la ofrenda o para maldecir el terreno, el lugar que está produciendo frutos incorrectos y que no son lo que buscamos. Entonces, amado, Mateo 5:13. Mire, Mateo 5:13 dice: tú eres la sal de la tierra. Si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? Amado, la sal no podría desvanecerse porque es un elemento que Dios creó para bendición o para maldición. Por eso es que si la sal se desvanece, si tú te desvaneces, se desvanece la bendición o se desvanece la maldición.
Dice ahí la Biblia que si la sal se desvanece no sirve para nada, sino para ser echada fuera y aullada por los hombres. Amado, si tú y yo dejamos de producir lo que debemos producir en el reino, lo único que nos queda es olvido y abandono. ¿Me explico? Ok, entonces mire, quiero seguir por favor porque si no, no terminamos. Quiero hablarle un poco acerca de cómo es que la sal purifica. Si usted sigue tomando nota, anótele ahí, la sal y la purificación. ¿Cómo es que la sal purifica? Bueno, vamos a segundo libro de Reyes, capítulo 2 y el verso 21. Segundo libro de Reyes, capítulo 2 y el verso 21. Y está hablando aquí de Eliseo, si no me equivoco. Y dice ahí la palabra, mire lo que dice. Y él salió al manantial de las aguas y echó sal, ¿dónde? En el manantial de las aguas. Y él salió y echó sal en el manantial de las aguas. Y echó sal en él. Y dijo, así dice el Señor, he purificado, ¿he qué? Purificado estas aguas. Y de ahí no saldrá más muerte ni esterilidad. ¿Se da cuenta, amado? Algo que estaba maldito y que tenía muerte y esterilidad. Viene Eliseo, aplica la palabra de Dios, aplica la sal y es purificado el manantial. Amado, profetas utilizaron este elemento. Profetas, hombres de Dios utilizaron este mineral. Este versículo es el más recordado cuando nos referimos a la sal. Pero aún con este acto de unción y de sabiduría, negamos el uso de la sal diciendo que eso era en el Antiguo Testamento, que eso Eliseo lo utilizó porque era un hombre, no sé, del Antiguo Testamento, sin espíritu. Más amado, acuérdese que Eliseo era un hombre que tenía, sobre el cual reposaba la doble unción, la doble porción del Espíritu. La doble porción del Espíritu. Y Dios le concedió que mediante un acto profético las aguas fueran sanadas y la tierra fuera quitada la esterilidad. ¿Se da cuenta entonces cómo es el uso de la sal, amado? Yo espero que no confundirlo y ser muy claro en este sentido, porque varios actos proféticos que vamos a tener que estar haciendo, amado, involucran este elemento. Ezequiel 43 y el verso a ver, espérame. No, Ezequiel no. Ezequiel. Entonces, cuando los antiguos, amados, ofrecían sus sacrificios, tenían que ofrecer ofrendas sin defecto, ¿verdad? Tenían que ser corderos que no estuvieran ciegos, que no estuvieran dañados de alguna de sus extremidades. Y aún así Dios dijo, pon sal. ¿Por qué? Porque necesitaban un elemento que Él había creado para purificación. Para purificación. Y después esos animales tenían que ser quemados. ¿Cómo se adapta esto a nuestros días, amado? Bueno, ahí voy. Voy avanzando y sigo avanzando. Si Dios dijo que la sal del pacto, otra vez, Números 18, vaya conmigo por favor para allá. Si Dios dijo que la sal del pacto debía estar en todas las ofrendas elevadas de las cosas santas, y que los hijos de Israel tenían que practicar esta parte y que tenían que ofrecer esta parte, mire usted, la sal y el pacto, Números 18, 19, ya espero que ya está ahí, mire lo que dice: todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren a Jehová, las he dado para ti y para tus hijos, le está hablando a Aarón, y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo,
pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Amado, según esta palabra, no dice que el pacto de sal queda anulado con la gracia, ¿verdad? Porque Jesús, estando aquí, nuestro Señor y Salvador, que es nuestro ejemplo y en el que reside todo el poder, la plenitud, la gracia, la gloria, la presencia, toda autoridad, amado, Él mismo dijo: ahora tú eres la sal de la tierra. Mateo 5:13, ya se lo leí hace rato. Entonces la sal, amado, por sus cualidades como elemento de conservar, simboliza la durabilidad del pacto. La sal, si es por pacto eterno, amado, cuando haces un acto profético, lo estás haciendo por un acto eterno, algo que va a prevalecer, que va a durar, ¿sí? Y es la sal el elemento que Dios utiliza para establecer este tipo de pacto con los reyes y con los profetas, ¿verdad? Ahora mira, quiero decirte que como costumbre, cuando se hacía pactos allá en el Medio Oriente, cuando se hacían pactos, solían comer entre ellos un poco de sal, porque esto los acercaba a una realidad espiritual muy fuerte, de modo que esas personas quedaban en pacto de sal perpetuo, como dice Dios, y ellos comían sal, incluso no sé, cualquier trato lo sellaban con sal. Y esto, amado, muchas veces se veían comprometidos por ese pacto de sal. Muchas veces. Pero mira, todo esto te lo digo por una sencilla causa. Dice Mateo 5:13. Con esto voy a cerrar, por favor. Mire lo que dice Mateo 5:13. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salado? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y aullada por los hombres. Vaya conmigo a Marcos 9:49. Marcos 9:49 y 50. Esto lo está diciendo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? Mire lo que dice. Marcos 9:49. Porque todos serán salados con fuego. Ah, caray. ¿Ya vio esto? Investigue lo que significa. Porque todos serán salados con fuego. Y todo sacrificio será salado con sal. Amado, tú y yo salamos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que es el Cordero de Dios. Tú y yo hacemos perpetuo el pacto y hacemos perpetuo el sacrificio, porque Él nos designó sal. La sal que fue ofrecida en el sacrificio de Cristo Jesús somos tú y yo, designados por Él mismo. ¿Te das cuenta? En la ofrenda perfecta hubo sal. ¿Y quién es esa sal? Tú y yo. Jesús dijo: ustedes son la sal. Pero mira lo que dice el 50. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos. ¿Ya vio lo que dice? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. ¿Por qué? Porque si tú mantienes la bendición y si tú mantienes la maldición sobre aquello que debe estar bajo maldición, amado, tú eres quien mantiene la justicia de Dios ahora funcionando. O servimos o no servimos. Así de simple. Porque somos la sal. Amado, el mostrarte sal, aquí lo tengo en pantalla, el ponerte sal aquí, es un acto físico.
Y si yo agarrara y tomara sal para hacer algún acto profético, entonces se convertiría en un acto profético, ¿verdad? Pero nuestra realidad es que tú y yo somos los que hacemos preservar el sacrificio. Tú y yo somos los que hacemos que la maldición se mantenga o la bendición quebrante la maldición. ¿Me explico, amado? El sentido de nuestra vida va mucho más allá que solo andar haciendo actos proféticos y aplicando sal por todos lados. Eso sería hechicería, eso sería fetiche. Más amado, tú y yo somos los que sazonamos el sacrificio de Cristo, porque Él así lo quiso, Él así lo dijo. Vosotros sois la sal. ¿Sal para qué? Para sazonar la ofrenda que va a ser presentada. Y mira, amado, la verdad es que Él no necesitaba de ti y de mí para un sacrificio y una ofrenda perfecta. Él no lo necesitaba. Mas antes de padecer, Él dijo: eres mi sal, eres mi sazón en mi sacrificio, eres lo que le da sentido a mi vida, a mi acto de sacrificio. ¿Me explico, amado? Así que mira, yo te voy a decir esto ya como tu pastor, como la persona que está ahí como pastor de autoridad de la iglesia. Si en tu casa, en tus terrenos, en tus negocios, tú has descubierto que hay maldición por brujería, por hechicería, entonces avísame para que juntos hagamos un acto profético en el cual establezcamos pacto sobre todo aquello que está trayendo maldición a tu casa y a tu familia. Amado, pero no podemos jugar con esto. No es cualquier cosa, es una situación muy delicada. Con esto no se puede jugar. Si tú vas a hacer un pacto y si tú vas a hacer un acuerdo, es para que lo cumplas. Porque si no lo cumples, lo único que vas a hacer es te vas a echar al enemigo más encima. Y le vas a dar más lugar y más coraje para maldecir más. Por eso tenemos que mantenernos. Dice el Señor Jesús: tened sal en vosotros. Tened sal. O sea, ten esencia, ten espíritu. Sé tú, sé la persona que Dios quiere que seas. Mantente en ello. Mantengámonos en ello. Amado, y yo te ruego, yo te invito a que después de haber visto este tema, mira, tenemos mucho trabajo para ir y orar por todos aquellos locales, lugares, hogares, comercios, negocios, terrenos, viviendas, todos aquellos lugares que han estado o amenazados por la maldición o afectados por la maldición o bajo maldición. Ya estuvo bueno, amado, estuvo bueno. Ahora, si tú llegas y tú como cristiano dices: no, pero pastor, yo ya oré y ya puse aceite en mis puertas. El aceite consagra, el aceite es para la luz, el aceite perfuma, el aceite unge. La cualidad del aceite no es maldecir. La cualidad del aceite es otra, pero la cualidad de la sal es maldecir o romper maldición para bendición, para bendecir. ¿Sale? Esta es la palabra, amado. Yo espero que Dios te guarde, que Dios te bendiga y que sigas estas enseñanzas que primero Dios seguiremos compartiendo, impartiendo y aprendiendo de Dios para que podamos seguir estableciendo el reino de Dios y la justicia de Dios. Amado, acuérdate que todo elemento y acto profético no está en lo exterior, está en ti y en tu relación con Dios, porque es Dios quien te va a dar la estrategia para toda conquista. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga.